Wolfgang te dejaron sola. Sí. Bueno, hoy nos corresponde la clase número 14. No sé si viste las PPT de las clases anteriores, ya están en la carpeta que les mandé del link anterior. Bueno, en realidad la clase de hoy no es tan compleja, creo yo. Sí, entonces a diferencia de cómo avanzan con el profesor, lo que hacemos acá es que practiquen la traducción directa. Sí, entonces vamos viendo el vocabulario. Ya, dale. Ya. 딱 되어가지. 나는 한글을 배우고 있어요. 나는 영어도 공부하고 있어요. Yo estoy aprendiendo coreano. Y también estoy aprendiendo inglés. Los verbos son distintos. Beuda y konbujada. Ah, estoy aprendiendo y estoy estudiando inglés. Muy bien, ¿sí? Entonces ahí lo que hace esto es mantener con gerundio el aprender y luego ocupa el verbo estudiar. Muy bien, siguiente. Estoy aprendiendo coreano y también estoy estudiando inglés. 당신은 어떤 언어를 배우고 있나요? 나는 스페인어를 배우고 있습니다. ¿Usted cómo? Honor, no sé qué significa. Ah, ¿usted qué idioma está aprendiendo? Yo estoy aprendiendo español. Perfecto. ¿Sí? O no. O no. Aunque otón en realidad es como la palabra comodín, ¿sí? ¿Qué, cuál, cómo? Menos dónde, todas las otras preguntas no sirven. Ni dónde ni quién, todas las demás sirven, ¿sí? Porque en realidad otón se ocupa para preguntar sobre una categoría, ¿sí? Entonces, dentro de una categoría determinada, uno da la respuesta. En este caso, la categoría sería o no. Entonces, tienes que elegir dentro de los o no cuál. Entonces, cuando queremos hacer así preguntas específicas dentro de una calificación, por ejemplo, qué país o qué idioma o qué color, cuando ya encasillamos la pregunta en algo específico, ahí ocupamos otón en vez de muot. Ya. 당신은 스페인어로 대화를 할 수 있나요? 예, 나는 스페인어로 다른 사람과 대화를 할 수 있어요. Ahí te pongo el vocabulario. Ya. ¿Usted puede conversar en español? No. No, Spain, ¿Usted español? Ah, ¿usted puede conversar en español? Sí, yo puedo conversar con otra persona, ¿o no? Sí, entonces ahí la pregunta está enfocada en si puedes conversar en español porque viene enlazada con la pregunta anterior, que como está aprendiendo español, entonces aquí está como preguntando, así como ¿puedes conversar en español? ¿Sí? Entonces como ahí viene con el hal suiseo, como puedes hacerlo, y ahí le responde sí que con Daron Saramgua, sí con otras personas. ¿Sí? Entonces, Daron funciona de dos formas, como otros o como diferentes. En este caso, como viene con Daron Saram, es como otras personas, ¿sí? Pero hay veces en que Daron también puede ocuparse como diferente. ¿Sí? Ya. 나는 영어를 배우고 있습니다. 나는 영어 책을 읽을 수 있어요.
Yo aprendo inglés. Yo estoy aprendiendo inglés. Yo estoy leyendo el libro de inglés. No es el mismo gerundio que el suilta. Guita es con gerundio, estar más gerundio, pero Ya. ulsuita es poder. ¿Sí? Entonces yo puedo leer un libro en inglés, ¿o no? Sí, yo puedo leer libros en inglés. Bueno, con referencia a esto, cuando ustedes, disculpa, cuando ustedes quieren decir que tienen la capacidad de hacer algo, ahí nosotros ocupamos ulsuita. O sea, si yo quiero decir como, yo puedo hacer tal cosa, ocupamos ulsuita, y para decir no puedo hacer tal cosa, decimos ulsuopta. ¿Sí? Es como no tener la capacidad de y tener la capacidad de. Por eso decimos que es poder más un verbo. En este caso sería como poder leer. Ya. Siguiente. 당신은 커피를 좋아하나요? 나는 커피를 좋아해요. ¿A usted le gusta el café? A mí me gusta el café. Esa está así. Sí. Está como. 당신은 한국 음식을 좋아하나요? 예, 저는 한국 음식을 좋아해요. ¿A usted le gusta la música coreana? Sí, a mí me gusta la música coreana. Chic. 음식 era comida, ¿no? Sí. Sí. Oh. Era lo mismo, pero con comida, no con música. ¿A usted le gusta la comida? Sí, me gusta la comida. Siempre, como la mayoría de la gente tiende a confundir chic con umak. Sí. Sí, ahora me acuerdo Chic. que era umak. Sí. 당신은 어디에서 한국 음식을 먹나요? 나는 한국 시장에서 나는 한국 시장에서 한국 음식을 먹어요. ¿Usted dónde come comida coreana? Yo como comida coreana en un restaurante. Un restaurante coreano. Restaurante Hanguk. coreano. Ya. Sí. Sí. En un restaurante coreano. Sí, entonces ahí viene como Hanguk, chic, como comida, y Hanguk Chikdang, como restaurante. Sí, para nosotros en español eso suena como ultra redundante. ¿Sí? ¿Dónde come comida? Como comida en el restaurante. Como comida coreana en un restaurante coreano. ¿Sí? Pero en el caso del coreano, ¿por qué no se considera una redundancia? Porque ambos son palabras compuestas. ¿Sí? No es como nosotros que consideramos como restaurante y coreano o comida y comer como palabras individuales. En el caso del coreano, estos se ocupan como conceptos. Entonces, Hanguk umchik es como si fuera una sola palabra y Hanguk chikdang es como si fuera una sola palabra. Entonces, no es como si estuviera repitiendo nada, aunque suene así. ¿Sí? Y comer comida, obviamente, que es parte del coreano. ¿Sí? La siguiente. Aucan, se apagó tu micrófono. Sí. 당신은 중국 식당에도 자주 가나요? 예. 나는 중국 식당에서 음식을 자주 먹어요. Y hay palabras un poco desconocidas. Sí. Usted va a un restaurante coreano, o sea, chino a menudo, ¿no? Sí. ¿Te estás comiendo el do? También. Espera. 당신은 usted restaurante coreano. Usted también, no, usted va al restaurante chino
también. No, no a A menudo. menudo. Ay, no sé, me enredé. Bueno, ahí es como, también va al restaurante chino a menudo. Ah, ya, es que no sabía el orden. Como, sí. 나는 중국 직이란에서 음식을 자주 먹어요. Como a menudo como en el restaurante. Era chino, yo puse coreano. Sí, era chino. Es chino. Es chino, no es coreano, es chino. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando, hay muchas veces que nosotros también como nos confundimos porque estamos viendo la estructura, porque literalmente en coreano dice usted, restaurante chino, en, también, a menudo ir. Entonces como que empieza a causarte como algunos problemas, pero una vez que entendemos el concepto, como explicaba en las clases anteriores, dado que nosotros en el español tenemos un uso más flexible de los adverbios, también tenemos un uso de sustantivos mucho más amplio de lo que existe en coreano. Podemos moverlo, porque de hecho podríamos poner también al principio o al final, a menudo también lo podríamos poner al principio o al final, y no afectaría mucho en español. Por eso, aunque, por ejemplo, aquí chayu, que es el adverbio, va directamente pegado al verbo, nosotros en español no estamos obligados a ponerlo así, entonces lo movemos en el lugar donde nos acomode, ¿sí? Entonces por eso tenemos que empezar como a combatir con esa parte de nuestro cerebro que quiere ir haciéndolo como en el mismo orden en que lo ve en coreano, porque es muy, muy común, y eso es una muy buena señal de que su cerebro está haciendo así el corte, ¿sí? Lo tengo en este idioma y en este otro, pero me están chocando, ¿sí? Y eso significa que ya están empezando a empezar a pensar en coreano y cómo debería llevarse eso al español. Entonces el paso que viene es eso, empezar a ordenarlo en la estructura que en el español nos parezca más natural, independiente de que las palabras no sean exactamente iguales de las que están en coreano, obviamente sin vulnerar el significado original de la oración. ¿Sí? Ya. Aquí llegamos a la mitad. Yeah. Ahora tenemos un nuevo integrante. Patricia. Al fin. Go. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Siempre Vamos. firme. No, pero ¿cómo? Son capaces. ¿Qué es Lo esto? estaban esperando ahí. ¿Qué pasó acá? Bueno. 당신은 언제 천국 음식을 마시나요? Imagina. 예. 먹어, nada que ver. 먹었나요? Mogotna. Tiene que 먹었나요? sonar una bajo Mogotna. Perdón, 먹었나요? 예. 나는 일주일 전에 전국 식당에서 음식은 먹어요. Mogossoyo. Ah, perdón, 먹었어요. Ujú. Bueno, está un poquito trabado, perdón. Aquí palabras que no conoces. No, pero estaba bueno. ¿Dónde? Un segundo, ¿no? ¿Dónde come comida china usted? ¿No es dónde? ¿Cómo? Ah, ¿cuándo? Perdón, ¿cuándo? ¿Cuándo come comida china usted? El verbo, fíjate en el tiempo verbal del verbo. ¿Cuándo comió comida china usted? Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? Le dice, ¿viste? El coreano, porque responden siempre positivamente. Yo... ¿Cuál era esta? ¿Martes? No, ¿Jueves? no, no es un día. Ah, entonces... Dame un segundo. Porque il es día, chu... Semana. Me mataste ahí. Yu es semana. Por Ok. eso, y es una semana. Ok. Entonces... bueno,
Comí hace una semana en un restaurante, ¿puede ser chino? Algo así. Perfecto. Ok. Solo te faltó el atrás. Chone. Ajá, Que hace puede una ser semana atrás atrás. o Ah, antes. porque choné, sí. Ok, hace una semana atrás. Perfecto. Sí, el pensar exactamente de la manera en que, si tiene il ese día, es una muy, muy buena forma de calcularlo. Pero el yu es lo que hace la diferencia. Yu es una semana. Ajá, ilchu. Ilchu. Entonces, normalmente nosotros vamos a decir solo yu para referirnos a una semana de 7 días, pero de una manera ¿Y va más juntos? formal, digámoslo así, decimos yuil. Ah, ok. ¿Y va siempre junto ilchu choné? No, porque chone es solo antes. Ah, ok. Y el primer il también es porque, el primer il es porque dice uno. Ah, perfecto. Entonces, una semana antes. O hace una semana. Sí, o hace una semana. Entonces, normalmente nosotros diríamos yuk, de una manera más formal ocupamos la palabra yuil, y en este caso, como estamos contando una semana, decimos il-yuil. Ajá. Ahora, ¿qué es importante de esto? El il-yuil, para referirse a una semana, existe en coreano como una sola palabra, por eso están juntos, il-yuil. Ajá. Ajá. Pero si yo quisiera contar semanas, yu, en vez de significar semana, pasaría a ser un contador. Entonces, en ese momento yo tendría que decir hanjuil o hanju. Ajá. ¿Sí? O Entonces sea, aquí, du Han Shuil sería 2 semanas. sí, duyuil Ah, du Shuil. o duyu, como duyu shana. Ajá. Sí, pero existe la palabra ilyuil. Por eso está ahí junto como existe la palabra una semana completo. Sí, pero si lo comparamos con contadoras y estaríamos ocupando los números de origen coreano debido a que yu funcionaría como contador. Muy bien. Siguiente. Tan Shinun, Chile, un Shikul, Mogobut, pero ahí voy, Mogobun Choni, Choki. Chogi, Inayo, Ye, Chonun, Chachu, Chile, Shikul, Mogoyo. Aquí hay un Entonces, concepto que es difícil. Esa es la realidad. hay un Sí, que es concepto. chogi. Bonchoguita. Ese es un concepto difícil. Porque en todo eso, bonchoguita es un concepto de algo. Y aquí yo lo puse como tener una oportunidad. Pero en realidad, bonchoguita significa, es una conjugación en pasado. O sea, si ustedes ven esto, ya completamente está en pasado. ¿Sí? Aunque termine en ita, ya está en pasado. ¿Por qué? ¿A qué es lo que se refiere Bonchoquita? Es que si ya tuviste la oportunidad de hacer algo, o si ya alguna vez experimentaste algo, o si ya hubo una oportunidad de hacer alguna cosa. ¿Sí? Ok. Pero es un Acá. concepto, o sea, es ¿Usted tuvo la necesario. oportunidad de comer comida chilena? Ujú. Como has tenido la oportunidad de comer comida chilena. Ajá. Eso me creo. Entonces, sí, yo con frecuencia como comida chilena. Sí, así, tal cual. O en este caso yo lo traduje como has comido comida chilena alguna vez, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es como si tuviste la chance de algo. Ajá, perfecto. Cuando se ocupa mucho es, por ejemplo, si yo quiero preguntarle a alguien si viajó a algún lugar. Ujú. Por ejemplo, yo les puedo preguntar como 한국에 가본 적이 있어요? Como han ido alguna vez a Corea. ¿Sí? Ahí ese es como ese sentido. Ajá, jabón, chori. Ok. Sigo. Tanshini, Chua Hanun, Shikul, Muoshiganyo, Muoshigayo, 무엇인가요? 무엇인가요? Muoshingayo, Ujú.
저는 소고기 구이를 자주 먹어요. ¿Usted le gusta? Ay, ¿qué quiere decir acá? A ver, Chuahanan. Recuerda el concepto de gallo. Chuahanan. Ah, em, no sé, capaz que es. ¿A usted le gusta la comida deliciosa o algo así? No. Ah, Chuahanan, chic. Ah, la comida favorita. Entonces, ¿cuál es su comida favorita? Eh, Sogoki Kuirul, por supuesto. Ajá. Carne de res asada que como con frecuencia, digamos. O yo como con frecuencia carne de res asada. Muy bien. El Sokogi Guirul ya. Claro, es Sogoki Kuirul. No hay otro. Entonces, Perfecto. normalmente la pregunta como nosotros hubiéramos preguntado como Danchinun Muo Sulum Chigul Chuajeo, es como lo Ah, que normalmente lo haríamos, ¿cierto? Pero ajá, acá, si se fija, no dice Danchinun, sino que dice Danchinii al ajá, principio. Entonces, al momento de decir Danchinii en vez de Danchinun, es una pregunta específica a alguien. Así que ajá, estoy algo. su nombre, lo estoy ocupando como Danchin, pero es tal cual como si dijera como, Patricia Aga, así, directamente. Claro. Ajá. Entonces, Danchinii, Chuahanun O Chigul. Aucani. 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 Sí, Aucani. Ahí está. Entonces, se ocupa con ese sentido. Es prácticamente la misma pregunta, pero como es una pregunta dirigida, estamos poniéndolo como al revés, por así decirlo. Entonces, estamos ocupando el verbo chuajada como si fuera un adjetivo en vez de un verbo. Entonces, por eso dice chuahanan. Y estamos ocupando el verbo ida al final, por eso dice ingayo. O sea, Mushingayo es ¿Qué es? ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu comida favorita, digamos? Ujú. Mushingayo. El ingayo final es el verbo ser, el verbo ida. Y da, imagínate. Ajá, ok. Bueno, la de abajo no necesita ninguna explicación. No, no. Sogobi Wirul, forever. Ok. Ya, ya, ya. Bueno, yo Gonmulul Gonmulul Con Murul, Mosul. con ¿Ah? Murul, Yo Gonmurul Mosul Gonmulingayo. Che Sensoke는 Sengak, perdón. Sengake는 Cho Konmulul Ungen Ungen Gamulin. Ay, parezco retardada, boludo, no me sale. Perdón. Go Gachoyo. ya vamos. Gatayo. Chocomurun, Got vas a Gata. repetir Go después de Gatayo. mí. Dale. Chocomurun, 무슨 건물인가요? Kokomurul Musul. Konmuringayo. Konmuringayo. 건물인가요? Konmuringayo. 제 Konmuringayo. 생각에는, 제 생각에는, Esa es muy argentina. Che, venga que no. Ahí me salió. sí, así, tal cual. 제 생각에는 저 건물은 은행 건물인 것 같아요. 제 생각에는 저 건물은 은행 건물인 것 같아요. Che, venga que no. Che, venga que no. 저 Chococanmur. 건물은 Choconmurun. 은행 건물인 것 같아요. Ungen conmurin cocatayo. Ya, esta en realidad es difícil, ¿sí? No seas mala, sos muy mala. Justo me tocó la parte de atrás porque entraste más tarde. Entonces, el senga, ¿qué es? Ese sí ya sé qué es el pensar.
un gen. Entonces, ¿cuál es aquel edificio, no? ¿Cuál es aquel edificio? Yo creo que, o pienso, que ese edificio parece ser el banco. Muy bien. Como que, o sea, ¿qué edificio es aquel? Porque está con Cho, ¿sí? Recuerden que está lejos. Ajá. Entonces, Chokonmurun, 무슨 건물인가요? Como ese edificio, ¿qué? Literal, ¿sí? Voy a hacer la traducción literal. Ese edificio, ¿qué edificio es? 제 생각에는, yo pienso, ese edificio, banco, edificio, parecer es. Sí, esa es la traducción literal. Sí, pero Ya. en realidad aquí lo importante es que, por ejemplo, en esta Capta oración, bien. kumul, que es edificio, aparece 4 veces. 2 veces en la pregunta y 2 veces en la respuesta. Sin embargo, en la traducción, solo aparece 2 veces. ¿Por qué? Primero, Chokomurun es una especificación. El edificio, musun konmuringayo. Aquel edificio, ¿qué edificio es? En el caso del español, nosotros, si ya preguntamos por aquel edificio, no necesito preguntar una segunda vez. Entonces, desaparece en el español. ¿Sí? Entonces, ¿qué edificio es aquel? Luego, Chesengagenen, todo eso, Chesengagenen es un concepto. Si queremos desarmar Yo ese concepto, pienso que, yo creo que, ¿no? así, tal cual. Yo Chesengagenun. Chesengagenen. ¿Sí? Se puede traducir como yo creo, yo pienso o según mi punto de vista. En realidad lo que quiere transmitir Chesengagenen es algo que yo estoy pensando, independiente de lo que otros crean. ¿Sí? Chesengagenun, perfecto. Chesengagenen siempre parte desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Sí? Entonces, algo Chesengagenun, Sogogi Guirul, Chuahanayo. sí. Entonces, por ejemplo, si les preguntan como, 선생님은 무슨 음식을 좋아해요? No sé cómo, 제 생각에는 선생님은 소고기를 너무 좋아해요. Entonces, como, yo pienso que al profesor le gusta mucho la carne asada. Sí, entonces, Perfecto. esto es una expresión que nosotros podemos ocupar mucho en coreano porque nos sirve para expresar nuestro punto de vista. Perfecto. También porque es muy bueno ocupar este concepto es porque automáticamente nos estamos desligando de las peleas. Porque yo estoy exponiendo mi punto de vista, no estoy apoyando ni voy en contra de nadie. Ajá. ¿Sí? Que por ejemplo en coreano yo les expliqué antes que hay formas de decir sí. Por ejemplo, crónica, que es una afirmación, pero no solo una afirmación, sino que yo estoy dando mi opinión, que estoy a favor de una causa. Sí, no es lo mismo decir ne que decir kurochi. Son totalmente distintos. Porque si digo kurochi, estoy diciendo que estoy como, me subo al barco. Sí, estoy ahí de acuerdo con todo. Pero como en contraparte existen este tipo de frases donde yo estoy explicando mi punto de vista personal, independiente de lo que al resto le parezca. Por eso Chesengagenun es una forma muy buena de utilizarlo. Perfecto. Ahora, normalmente nosotros nos vamos a encontrar con este kot katayo. Kot katayo. Kot significa cosa, ¿cierto? Sí. Y el verbo kata por sí mismo significa ser similar o ser parecido a algo. Se ocupa el concepto de niun kot katayo, que es el niun que está aquí abajo. Niun kot katayo se ocupa para dar una suposición de algo. Parece ser, entonces sería. Parece ser o parece tal cosa, o muchas veces en vez de poner Chesengagenun al final, podríamos sacar todo este Chesengagenun y podríamos decir Chokonmurul ungen konmuril kokkatayo. Y ahí podría tomar ese kokkatayo, toma el peso de como, creo que podría ser tal cosa. ¿Sí? Okay. Entonces, ese kokkatayo nosotros lo ocupamos para transmitir una suposición de algo. ¿Sí? Yo creo que podría ser tal cosa. Ajá. ¿Sí? Entonces, si juntamos Chesengagenun, kokkatayo, estamos completamente transmitiendo una suposición que yo hago de manera personal. Perfecto. Independiente que podemos llegar ahí al lugar y en vez de ser un banco, no sé, era una farmacia. Pero según mi punto de vista, era un banco. Está bueno como frase. Ya. Chosaramul 누구인가요? 친 생각에는 저 사람은
Daniel Ilgok Katayo. Y ahora es... ¿quién es esa persona de allá? ¿No? De allá lejos. Yo creo... No, parece ser que esa persona de allá es Daniel. Algo así. Perfecto. Como parece ser, o yo creo que, o yo pienso que, opino que Podría ser Daniel. que podría ser Daniel, y si no es Daniel, Sí. no sé cómo respondértelo en coreano. Como Chesaramos Nuwinga, yo. ¿Quién es aquella persona? Pienso que aquella persona es Daniel. ¿Sí? Perfecto. Genial. Aprendiste a ocuparlo muy bien. ¿Sí? Ahora, lo importante es que, por ejemplo, acá, como todas estas afirmaciones están ocupando el verbo ser, aquí dice ingok katayo. ¿Sí? Ingo Katayo. Sí, pero la forma como completa es niun kok katayo. ¿Sí? Aquí solo va la raíz del verbo que estemos ocupando. No entendí. ¿Para qué es el Aquí, in? ese in corresponde al verbo ida. ¿Ya? Por eso estamos diciendo parece ser. Ah, claro, claro. Por eso sí Ah, digo... es todo, no es God Katayo, es Ingo Katayo. El parece Sí, ser. eso con ingok katayo. Pero, por ejemplo, si nosotros dijéramos kankot katayo, ¿qué estamos diciendo? Kankot katayo. Kankot katayo. ¿Kan? Ah, Kankot katayo o kalkot katayo. Con kan. parece, por conga, de ir, parece Sí. ir, parece que se fue, parece que fue. Sí, parece ir. Por ejemplo, Parece si ir. nosotros como preguntamos como, ¿a dónde va? Parece que va al súper. Ah, Entonces, en vez de poner in kok Es katayo, kan. ponemos como kakot katayo. Kakot katayo. Entonces, como Kan. chupo marqueré, kakot katayo. Como parece que va al súper. Pero es gat got o gan got. Puede ser como kangot o kalgot. Ah, Eso puede cambiar, porque ahora estamos todos hablando en presente, ¿cierto? Sí. Por eso tiene niun. Pero si nosotros quisiéramos hablarlo en futuro, en vez de poner niun aquí, pondríamos riul. Claro. Y ahí sería Riul kalkot katayo. katayo. Uf, ya está. Sí, pero lo importante es que antes del kot katayo siempre tiene que ir un verbo. Perfecto. Ok. ¿Sí? Uno no ocupa así como kot katayo por la vida sin un verbo adelante. Ya. Ya, vamos con Porque el gatayo es, ¿qué significa el gatayo? El verbo kata es parecer, ser similar o similar a algo. Claro, está bien. Parece algo, tiene que haber un verbo atrás. Bueno. Chochekul, Mosul Chekirogo, no, perdón, Chekirago, Sengak Hanayo, Nega, Bul, Denun, Chochekul, Sosol Chek Katayo. Entonces. Y aquí hay palabras difíciles. Okay. De hecho, hay una más difícil que otra. Voy a explicarlo primero. Este irago, aquí dice que es una posposición de énfasis. Bueno, que sea una posposición quiere decir que va después de un sustantivo, no tiene ningún otro significado. Okay. Nosotros, por ejemplo, en español ocupamos preposiciones, en coreano las preposiciones no existen, solo las posposiciones. Ya, ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos al parque y en coreano dicen con won e. ¿Sí? Entonces, posposiciones que va atrás y preposiciones que va adelante. ¿Sí? Entonces, que sea una posposición no significa nada del otro mundo. Solo claro, que va después. ¿Sí? Entonces, irago en realidad no tiene ninguna traducción, porque solo se ocupa en coreano para dar énfasis a una palabra. En este caso, el énfasis caería en chek. Yo pensé que era en cuál. Entonces, solo es como que diga chek irago, no es como que tenga algo especial ese irago, solo se ocupa para dar énfasis a la palabra que está adelante.
O sea que lo que le estamos dando es como cuál libro, Sí, así como énfasis a este lo que libro. es. Ese libro en Claro. específico, ¿qué tipo de libro es? Ah, aquel libro, eso quiere Sí, decir. Aquel sí. libro. Ese y no otro. Ok, ¿cuál piensas que es? O algo así, ¿no? ¿Será? Sí. Aquel libro, ¿cuál es? ¿No? Ujú. ¿O cuál piensas que es? Sengak Hanayo. Para mí, o según lo veo yo, Ujú. es un libro se parece o es similar a una novela, a un Ujú. libro, a una novela, sí. Ya, bueno, en este caso, para la traducción, yo agregué la palabra tipo, Parece. porque en realidad para que se entendiera bien la pregunta, ¿qué tipo de libro cree que es, como es Ajá, aquel? ¿Sí? Claramente dentro de la pregunta en coreano, la palabra tipo no existe. ¿Sí? Por eso ajá, nosotros, como, ¿aquel libro, cuál libro piensas? Suena como un poco, falta como algo. Y dado que la respuesta está dando un tipo de libro, que sería como Sosolchek, que son las novelas, agregamos en la palabra tipo a la pregunta para que tuviera más sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de libro cree que es aquel? Para mí, aquel libro parece una novela. ok. ¿Sí? Y Nega Bundenun, Por eso, nega Denun, voltenen es para mí, en este caso, pero nega voltenun, al igual que chesengagenun, porque chesengagenun es como yo pensamiento, este nega volte es como cuando yo lo veo, ajá, literalmente. Sí, pero nega volte también se ocupa junto como un concepto, y normalmente está hablando de un punto de vista. Es un sinónimo de chesengagenun, porque porque este es del literalmente, Bodá, según como ¿no? yo lo veo, eso es una novela. Eso es lo Este, que este, quiero. este es uno de los 1000 usos del Bodá que me dijiste, Sí. que es uno de estos. Ok. Entonces, como, nada, llega por te iguan인데. Así como según como yo lo veo, no es así. Claro, Sí, es como desde mi punto de vista o según mi sí, visión. Perfecto. literalmente es eso, según yo veo. Según Como yo yo veo, veo. claro. Sí, 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 yo veo que eh, aquel libro, Sosul Check Katayo. Sosol Check Katayo. O sea, aquel libro es, o parece, perdón, parece ser un libro de novelas. Ujú. Parece ser una novela. Eh, Chogosun, eh, Muo Shingayo. Ay, me gusta esta palabra. Muo Shingayo. Chogosun Muo Shingayo. Chegabon Denu. Kabanin. Gotgatayo. Bueno, ¿qué es lo que parece ser aquello? ¿No? ¿O qué es lo ¿Qué es que aquello directamente? ¿qué es Yo soy aquello? un poco. Ajá. Según mi visión o lo que creo es que es una cartera. Parece ser una cartera o algo así. Sí. Una cartera, una mochila. Ajá. ¿Cómo que es aquello? Para mí es una Para mochila. mí es una mochila. Ah, qué fácil. Sí, o una cartera, una Tan bolsa. literaria que apareció. Ok, Sí, perfecto. o sea, cualquier cosa que les. Recuerden que cabán es cualquier cosa donde pueda transportar algo menos un monedero y un estuche. Tal cual. Perfecto. Oh, ya, ya. Taishinun, Kabane, Yompilwa, eh, Piltonul, Kachiko, Taninayo, Ye, Chanun, Nawi, Kabane, Yompilwa, Pinton, Koriwa, Chekul, Gachigo, Tanipnida. No, te odié, te odié. Dale, dale, vamos. Entonces, am, voy, ¿eh? Ok.
usted, dame un segundo, ¿lleva usted en su mochila un lápiz y un estuche? ¿Está bien? Sí, yo en mi mochila llevo un lápiz y un libro, ¿no? Sí, y un libro. Un lápiz, un estuche y un libro. Un lápiz, un estuche y un libro. Sí. Bueno, en este caso yo puse lápices en plural porque parecía más cuerdo tener lápices que un solo lápiz, pero en realidad está en singular en la oración, ¿sí? Ok. Pero Ionpil o Pionpildun, ¿no? Pionpildun Wa. Sería. En este caso, o sea, Ionpil. sí. Es que en coreano, a menos que sea realmente necesario expresar el pluralismo, o sea, hacer que algo sea plural, para que no afecte en el contexto de la oración, normalmente hablan en singular, porque se están refiriendo a más de uno. Perfecto. Especialmente en cosas que se asumen que deberían ser singulares. Por ejemplo, dicen árbol en vez de decir árboles. Ajá. Eso es muy común, decir flor en vez de decir flores. Perfecto. Es algo que pasa con frecuencia. ¿Sí? Okay. Ahora, dentro de esto, me voy a detener en el verbo kachigo tanida. Ustedes conocen el verbo kachida, ¿cierto? Sí, el tomar. Kachida es el tomar y llevarse algo. Sí. Es ir, sostener y llevar. Sí, perfecto. Pero aquí dice kajigo tanida. En este caso, ¿por qué solo lo como llevar? Porque tanida está funcionando como un verbo auxiliar. ¿Sí? Tanida tiene dos usos normalmente. El uso de asistir, ¿sí? Como hakyoe tanigo isoyo, como hakyoe tanida, como asistir con frecuencia a algo, no sé, al trabajo, a la escuela, a hacer deportes, al gimnasio, X, algo que uno hace con frecuencia, pero que asiste con frecuencia. Entonces, funciona como el verbo asistir. También se ocupa como el verbo andar, ¿sí? Muchas veces tanida se ocupa como un verbo en el sentido de andar, como ando caminando por la calle, como quieres so tanigo y soy, ¿sí? Voy caminando por la calle. Entonces no es como que asista por la calle, sino que voy caminando. Y también se ocupa como verbo auxiliar para el verbo llevar. Okay. Entonces muchas veces en vez de preguntarme como kachigoita, te preguntan ¿tanigo y soy yo? Como lo estás llevando, pero con el verbo tanida. Entonces es muy común encontrar esta expresión junta, kachigo tanida, en donde tanida pierde, como por así decirlo, el valor de su verbo original y se convierte en un verbo auxiliar. Es lo mismo que nos pasa muchas veces cuando los verbos se ocupa chuda al final, pero no significa dar, sino que está ahí y es como si no significara nada porque se está ocupando como un verbo auxiliar, que quiere dar la intención, o sea, ¿qué es lo que transmiten estos verbos auxiliares? Ya que no tienen un significado directo porque no afectan al verbo principal, lo que entregan a través del coreano, que nosotros no lo podemos traducir en español porque en realidad no tenemos ese tipo de concepto de verbos auxiliares, es que transmiten información. Entonces, por ejemplo, si yo digo Heshuda, como mal hecho soy, tenemos el verbo malhada más el verbo chuda. Si yo solo digo malhada, ya estoy diciendo hablar. Pero si digo malhechoso, quiero decir como me dijo, como hablar más dar, como me da una palabra. Ajá. No podemos traducirlo así en español, como me dio una palabra, me dio una hablar. Entonces, en ese momento el chuda está funcionando como un verbo auxiliar, pero ¿cuál es el sentido de que sea auxiliar? Es que quiere decir que alguien está entregando este otro verbo, este verbo principal. En el caso de tanida, quiere decir que este verbo que está... El verbo principal se está haciendo con frecuencia. Es que eso quiere decir que él está llevando, como en el sentido de asistiendo, entonces como que él lleva siempre esas cosas. Entonces tanida viene a ocupar esta función cuando se ocupa como verbo auxiliar, que el verbo principal está siendo ocupado o realizado con frecuencia. Entonces, en realidad, lo que quiere decir esta oración, porque ahí está preguntando, ¿usted tiene como un lápiz y un estuche en su mochila? Intrínsecamente esto está diciendo como, sí, siempre estoy teniendo lápiz, mochila, libro en mi mochila. O sea, lápiz, estuche y libro en mi mochila.
Esa es como la información adicional que podemos recibir del coreano cuando vemos que dice kachigotanira. Perfecto. Entonces son ese tipo de cosas que nosotros vamos aprendiendo, que los verbos auxiliares nos entregan información en coreano, pero que lamentablemente graficarla en español es casi imposible. Porque tendríamos que agregar mucho para poder dar la explicación de lo que el verbo quiere transmitir. ¿Sí? Perfecto. Ya, y con esto ¡ting! Terminamos. 감사합니다. Bueno, he de reconocer sí que la segunda parte estaba un poco más difícil. No, Muchísimo más para difícil que la nada. primera. No. Aucar la sacó, pero Aucarse. Con el mogolló, no. Me la hicieron tú dura. sacaste el suku y... Sokoki Gurul. Bueno, no estoy segura si en adelante van a seguir conmigo en las clases, pero lo más probable es que sí. Entonces, recuerden que en adelante vamos a seguir haciendo ejercicios de traducción, ¿sí? Conmigo vamos a ir avanzando en las mismas oraciones, probablemente sean con las mismas oraciones, pero la idea es que ustedes ya empiecen a traducir y, como les digo siempre, tengan las preguntas preparadas, ¿sí? Porque espero que de tener clases dentro de este año, o sea, de las 3 semanas que nos quedan de este 2021, vamos a seguir haciendo este ejercicio de hablar coreano y que alguien me traduzca, y así. Pero luego lo que quiero hacer es, genial, voy a hablar en coreano, así tal cual a la vida, y ustedes me tienen que responder. ¿Sí? Dale. Bueno, no tenemos 10 minutos, si quieren podemos experimentarlo en este preciso momento. No hace falta. No, tenemos que prepararnos, ¿no, Aucar? Sí, hay que prepararnos primero. Porque mi idea es eso. En medida que voy haciendo las clases me voy dando cuenta que cuando ustedes leen entienden hasta cierto porcentaje, luego escuchan y entienden bastante, pero cuando tienen que hablar están como como que les tiene que salir la palabra de repente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque no están acostumbrados a ir haciendo siempre este cambio español-coreano, 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 para que sea más fácil para ustedes ir haciendo el intercambio entre idiomas. En mi caso, yo estoy, creo que lo que más normal es para mí es hablar coreano con español mezclado, ¿sí? Debido a que naturalmente yo salgo, por ejemplo, con la esposa del profesor, entonces con ella normalmente nosotras vamos hablando en coreano y de repente se mezclan, así como, como pali, papa cachiwa, en vez de decirme como kamja, me dice papas, como trae las papas. ¿Sí? O de repente estamos hablando en español y hay palabras en español que ya usamos en coreano normalmente, entonces como si me preguntan como ¿dónde está la susemi? Y yo sé que susemi es esponja, entonces todos en la casa decimos susemi, todos los que vivimos aquí decimos susemi, nadie dice esponja, ¿sí? O pong pong es el lavalosa. Ajá. ¿Sí? Pong pong cachawa, y nos empezamos como tráigame el pong pong y nos gritamos entre nosotros, o sea, quien lleva con nosotros va a saber que pong pong es la balosa, como la ley de la vida. ¿Sí? Entonces, como ese tipo de cosas me ayudó mucho a, uno, empezar a perder el miedo y dos, empezar a acostumbrarme a hacer el cambio de idiomas con mayor rapidez. Ajá. Sí. Bueno, como Sebastián, mi hijo que tiene 6, que dice, yo no mogolló, y empieza a comer. Sí, así, tal cual. Así. Entonces, sí es eso. No creo que no tengan la capacidad, sino que necesito que la ordenen para que empecemos a practicar. Sí, porque muchas veces yo estoy hablando y ustedes me entienden cuando hablo, pero cuando les pregunto ya no me responden. O sea, no llegó la información, no llegó. Sí, y es porque lo saben, pero tienen qué partícula va aquí, o el verbo dónde va, o dónde tengo que poner esto, y en realidad la única forma es repetir y equivocarse y seguirse equivocando hasta que aún ya el cerebro entiende en qué orden van. Y insisto, a diferencia de otros idiomas quizás, el coreano tiene esta particularidad de ser muy, muy, muy repetitivo, entonces si uno empieza a aprender modelos de oraciones o estructuras de oraciones, puede defenderse de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, en realidad, todos dicen como no, tienen que aprenderse como 6.000 palabras para tener un coreano inicial básico. Yo, mentira.
uno con 200 se da vuelta entera. ¿Sí? O sea, ese que me venga necesitan 6.000 palabras y yo, mentira, o sea, es un fiasco. Porque mientras uno aprende ciertas palabras que sirven, tienen muchos usos. Por ejemplo, hay personas que dicen como, no, tienen que aprenderse los 12 tipos de contadores básicos. Y yo, me tengo que aprender cómo decir personas, animales y Con decir, el que estamos. y con el que El que estamos pato. todos. ¿Todos Claro. qué? Todo Y es si que. hay algún punto en que alguien tiene que corregirme, por ejemplo, yo una vez como dije como, Uyu segue, chuo, y la señora que estaba atendiendo me dice como, Uyu sebión, y yo, bueno, Uyu sebión, debe tener botella de leche. Pero ahí yo dije como, bueno, entonces si pido ese tipo de leche, ya las pediré como bión y no las voy a pedir como qué. Pero si se me olvidaba que después tampoco es que yo le estuviera faltando el respeto a alguien si yo decía que en vez de bión. ¿Sí? Claro. Entonces, tampoco es que uno necesite así aprender sin comerse miles y miles y miles de palabras. Obviamente, es mucho mejor que uno tenga la capacidad de ocupar sinónimos, ¿sí? Pero, ¿cuándo es bueno ocupar sinónimos? Cuando ya nos establecimos en una palabra, ¿sí? Por ejemplo, decir pero. ¿Cómo dirían pero en coreano? Pero. Pero. Hachiman. Hajiman, ¿sí? Yo también, la primera palabra que aprendí como pero era Hajiman. Momomo, Hajiman, Momomo, Hajiman. Ni siquiera ocupaba Hajiman porque no sabía ni cómo contraerlo. Terminaba la oración, Hajiman, y empezaba mi segunda oración. Pero después me di cuenta que había muchos otros peros que yo no conocía. Entonces como, Hajiman, Kuronde, Kuron. Y después les dije como ya, voy a empezar con Kuronde. Iba mezclando un Hajiman con un Kuronde, un Hajiman con un Kuronde. Hasta que me aprendí a ocupar de ambos. Y después alguien me dijo como, Bárbara, en esta situación es mejor que ocupes este pero en vez del otro, porque este tiene un sentido de consecuencias positivas y positivas y este no. Yo, perfecto. Ahí empecé a filtrarlos y empecé a agregar. Es lo mismo que i. ¿Cómo dicen i en coreano? Kurigo. Kurigo, ¿qué más? Corona. No, corona es pero. Go. Go, Wa. kurigo, ¿qué más? Wa. Wa. Do. Do es también. Pero en algunos casos también podemos ocuparlo como i. Guajamque, Jagorán, Irán, hay muchos sí. Irán. Cierto. ¿Sí? Entonces, al igual que ustedes, yo primero empecé con Kurigo. Tanana, Kurigo, nanana. Después me dijeron como, Babi, pero puedes ocupar Jago para no decir Kurigo tantas veces. Jago. Pero eso es por sustantivo, ¿no? Jago, Jago. Eso es detrás de un sustantivo. Claro, Jago es con sustantivo. Sí. Entonces, y ahí empezó como, bueno, tengo Jago para los sustantivos, Kurigo para los verbos, empecemos. Y ahí empezamos a enseñarme el guá, guajanque, cajanque, Irán, y vamos. Pero primero establecí uno que me sirviera para formar las oraciones y cuando ya conocía bien el uso de ese uno, empecé a agregar los sustantivos al mismo. O sea, sinónimos. ¿Sí? A mí el que me gusta es el Weñajamión. Weñamian. ¿Sí? Ay, me re gusta. Weñamian, demonimidad. ¿Sí? Weñamión. Está re bueno. Suena súper lindo. En vez de cureso, prefiero el pero, por ejemplo, Weñamión nosotros no lo podemos ocupar así como a la vida. Weñamión tiene que ser en la respuesta a un we. Bueno. Si la oración de adelante te deja como en una interrogante que necesita una explicación, normalmente la primera interrogación va a ser un we y luego nosotros respondemos con weñamión. ¿Qué diferencia de Kurigo? Porque Kurigo solo es un conector de enlace. No tiene por qué ser una respuesta. De hecho, Kurigo es i. Y tal. De hecho, nosotros siempre aprendemos que Kurigo es i, pero en realidad la segunda función de Kurigo es enumerar cosas. Entonces, eso es donde Kurigo ni siquiera significa i. Está ahí solo para decir que esto pasó después de lo anterior. Ok. Suceso. Por eso de repente ustedes van a encontrar oraciones que digan, que van hablando de algo y después Kurigo algo, y dices, ¿por qué tantos Kurigo? Si hay tantos tipos de i, ¿por qué? Es porque no es que todos signifiquen i. Probablemente el primero significaba i y el resto son enumeraciones. Ajá. Lo único que significa el Kurigo al principio es que esta acción o esta idea viene justo después de la otra, como en orden cronológico. Perfecto. Entonces, pero eso les va a servir mucho.
A la clase que tenía ayer yo les decía, muchas veces nosotros aprendemos oraciones, pero como tenemos clase una sola vez a la semana o 2 veces a la semana, no es como que las usemos siempre. Y lamentablemente, como estamos del otro lado del mundo, no tenemos con quién hablarnos frecuentemente, decía, aunque parezca muy tonto, lo mejor es preguntarse a uno mismo y responderse a uno mismo, ¿sí? Aunque parezcan locos. Por ejemplo, Claro. cuando yo aprendí la pregunta, ¿Igo son muoshimnika? O ¿Ige moeo? ¿Qué es esto? Yo tenía letreros de cosas por todos lados. Entonces yo le decía a las chicas que yo en el baño, todas las cosas en el baño tenían letreros. El champú, el acondicionador, el jabón, el cepillo de dientes, la pasta de dientes. Entonces yo estaba en el baño y empezaba, Igozón moshimnika, y empezaba a ver. Ah, Igozón champú y mira. Empezaba, Igozón moshimnika. Entonces, como yo estaba practicando a preguntarme, a decir cómo es esto, porque muchos como miran en menos esa pregunta, pero para mí es la mejor pregunta del mundo. ¿Por qué? Debido a que yo no conocía mucho vocabulario y no sabía muchas cosas, yo agarraba las cosas y iba delante de alguien. Digo, son mushmika. Entonces las personas tenían que decirme qué era lo que tenía en la mano. Cualquier cosa. De hecho, si yo quería algo en el supermercado, pero no sabía cómo decirlo, yo buscaba a alguno de los reponedores y les preguntaba qué era. Después de que él me decía, yo iba a la persona donde tenía que pagar y le decía, ah, quiero 3 de esas cosas. ¿Sí? Obviamente, si yo llevaba la cosa, podían decir pagar sin preguntar nada, pero como yo necesitaba adquirir el vocabulario, tenía la necesidad de adquirir el vocabulario de esa cosa, siempre andaba preguntándole a todo el mundo. Digo, son mushimnika, digo, son mushimnika, digo, son mushimnika. Luego que empecé a encontrar personas que manejaban un poco de inglés o un poco de español, o sea, conocían algunas palabras, aprendí la pregunta, ¿cómo se dice esto en coreano? Como 한국어로 어떻게 말해야 돼요? Entonces yo iba con las cosas, ¿cómo se dice en coreano esto? ¿O cómo se dice en coreano eso que está allá? No les podía preguntar qué es esto siempre, porque no siempre tenía todas las cosas a mano. Pero luego, como aprendí a decir cómo se dice en coreano tal cosa, era cosa de que yo las apuntara. Entonces, como, ¿cómo se dice eso en coreano? ¿Cómo se dice eso en coreano? Y para mí se hizo muy útil porque iba escribiendo, así, tal cual. Por ejemplo, si yo veía, no sé, algo que en coreano se puede tomar agua de la llave porque el agua es potable, pero no es bebible. ¿Sí? Es una ironía. El agua está muy, muy contaminada, hay muchas, muchas fábricas, e incluso los coreanos se enferman si ellos mismos toman agua de su país. Obviamente eso está prohibido para los extranjeros totalmente, y hay letreros gigantes apenas llegas al aeropuerto que dicen que no tomes agua, nunca, de ningún lugar, a menos que haya filtro. Lo bueno de todo esto es que la mayoría de las casas en Corea tienen filtro directo de la llave. Sí, o sea, las llaves ya vienen con filtro, entonces tienes llaves para beber agua y llaves donde no se puede beber agua. ¿Sí? Pero allá todo se usa con agua con filtro, las verduras se lavan con agua con filtro, se cocina con agua con filtro, porque hay mucha, mucha contaminación en el agua y es terrible, pero terrible. ¿Sí? A excepción de los pescaditos que uno ve en el agua que viene de la nieve derretida, el resto del agua es veneno, incluso para ellos mismos. O sea, por eso tienen tantas botellas de agua todo el rato. Por eso. Y yo no sabía cómo decir botella de agua. De hecho, la palabra ton, recuerdo la palabra ton, que yo les dije que ton es recipiente, como surekitón. Ton es recipiente de cualquier cosa. Entonces la botella se llama multon. Ese botellón el botellón de 20 litros, ese que se pone en la máquina, se llama multon. Yo no sabía cómo decir eso. Y una vez dije como, multon hizo yo. Y todos me quedaron mirando así con ojos gigantescos, así como, ¿qué dijiste? Y yo como que había un recipiente, yo digo como que hay botellas de agua porque hay que cambiarlas. Y yo como, multon hizo yo, porque había llegado el camión con el agua, entonces yo ya entro así gritando, ¿dónde está todo? Como, multon hizo yo, multon. En vez de, ni siquiera dije como, guaso yo, así como vino el agua, no, multon hizo yo. Y todos estaban así y empezaron a murmurar y yo no entendía por qué. Yo escuché la risa de la tía en la cocina así, y yo como, ¿pero qué dije ahora? Y yo como, tía, pero si yo solo dije que había agua. Y dije como, tenía que decir como, ay, y me dice, es ton. Y yo, sí, multon. Y me dice, no, tú estás diciendo multon. Y yo, ¿cuál es la diferencia? Ton con sandy good, multon, eso es caca. Multon es diarrea directamente. No. Como caca de agua. Y yo entré corriendo. Habían como 250 personas sentadas comiendo en el comedor grande de la sede de allá. Y yo entré corriendo así como, multan esto yo. Bueno, ya nos conocían, así que nosotros vivíamos haciendo tonteras por la vida. Obviamente,
los que ya me conocían habían asumido que yo estaba hablando que habían llegado las botellas de agua porque yo las estaba esperando. Pero el resto que me escuchó fue como, ¿tiene diarrea? ¿Por qué lo está gritando por la vida? ¿Sí? Entonces, como, sí, hay muchas palabras que uno de repente no sabe si las está pronunciando bien y tiene muchos segundos. Dios mío, me muero, me muero. No se fijan de repente que ustedes estaban como hablando en coreano y el profe como que de repente queda así como... y yo estoy que me retuerzo de la risa porque no es culpa de ellas no tienen no tienen ninguna intención de decirlo de esa manera, pero sí hay veces en que de repente salen algunas palabras que yo tengo... y lo dijo en su cara. pero Pobre son... profe. Por eso nos abandonó, ¿viste? Aucan nos abandonó por él. Sí, una vez yo dije, creo, pero hace mucho tiempo, como al principio, una de las clases, así como de las primeras clases, él nos preguntó en coreano, ¿qué es lo que nos gustaba? Y yo dije, sin saber todavía así como el significado total, dije, no, porque me gustaba leer mangas. Y para ellos los mangas son como pervertidos, son como... Tipo, y él me dijo como... y empezó, sí, manga check, entonces así manga como, check. ¿qué? Y después me preguntó el otro día qué es lo que ella quería leer. Y ahí yo le dije que era un manhua. Ah, y él me dijo como, historietas, como dibujitos. Y yo, sí. Ah, y después como, y pero estaba así como... porque literalmente le gustaba leer porno. Así, tal cual. Sí. Aucan, no te veía. O sea, igual lo hago, pero no lo digo al profe, Qué No, y loco, lo peor pobre es que profesor, se nos traumó. él le preguntó varias veces como, ¿mangua? ¿Mangua? Y él le preguntaba y ella le aseveraba que sí. Sí, sí. Sí, porque yo no cachaba que era eso. Yo decía libros. Ah, mira qué O loco. historieta en realidad, no libro, era historieta. Y él me decía como, cómic. Y sí, dibujitos. Y me decía, dibujitos. Y yo, sí, dibujitos. Ella lee dibujitos. Pero el manga como anime manga, es manhua. Manhua, sí, manhua. Pero no se puede decir manga en allá, en Corea. Es que suena como erótico, la palabra erótico. Ah, bueno, está bien. ¿Te imaginas? Bueno, ok. Suena como erótico, mira qué loco. Qué loco, ¿eh? Lo que suena para un lugar, para otro es muy loco, es muy loco. Sí. Entonces, no, estaba como... Claro, yo la estaba escuchando en español y yo sabía de qué estaba hablando, porque coreano estaban hablando de mangas, anime, y el profe estaba como... Estaba casi colapsando el profe. Pobre No, pero profesor. ¿cuántas clases llevaban? Está ¿Una o dos? traumado. ¿Cuántas clases? Eran como 2 clases que llevaban recién, sí. Sí, eran súper poquitos, si fueron como en marzo, como la segunda semana, primera, por ahí. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Cuando uno está aprendiendo un idioma, tienen que pasar. Multón, ya sé. Sí. Multón. Con multón. Si no me caí encima, una de las dos. Hay una gran diferencia entre que sea un recipiente y sea caca. Créame. Claro. Lo van a recordar toda la vida. Me muero. Bueno, Buenísimo. pero esas son anécdotas de la vida. Entonces, lo importante es eso, que sean capaces de empezar a asociar conversaciones básicas, ya sea que las escuchen, las tengan que reproducir en español o que directamente tengan que hablarlas en coreano, ¿sí? Pero la idea es que empiecen a hacer como este juego. Lo que es muy bueno, por ejemplo, cuando están leyendo o está leyendo incluso a otra persona, es que ustedes mismos empiecen a hacer la traducción. Si escuchan algo en coreano, tratan de traducirlo por sí mismos en español. Si ven algo en español, traten de... ¿Cómo se diría esto en coreano? Eso también para mí, de repente me quedo, ¿y cómo diría esto en coreano? ¿Qué verbo lo ocuparía? Si estoy de la nada. Sí, porque quiero decir algo, pero me veo, como, ¿qué verbo sería mejor ocupar en este momento? Entonces ahí empiezo a pensar, ¿cómo debería decirlo en coreano? Y escribo todas las opciones y luego empiezo a buscar cuál es el verbo que más se acomoda. O de repente como, conozco una palabra, pero después me voy y pregunto como, ¿esta es la palabra indicada para esto o realmente tiene otro sentido? Y ahí fui descubriendo un montón de otras palabras que para ciertas situaciones se acoplaban mejor.
¿sí? Entonces, por eso es necesario que hablemos mucho y empecemos a producir más, como, no sé si producir más texto, porque el texto de todas formas ayuda, pero es mejor producir más conversaciones en este punto. ¿Sí? Bueno, ya son las 10:10. Espero Muchas que les haya gracias. gustado la clase de hoy y si tenemos oportunidad de vernos en otra clase, ahí voy a estar. Les voy a confirmar mañana si es que la clase del jueves la vamos a mandar a través de video o la vamos a tener así presencial, porque al parecer el profesor va a tener que ser expositor en una reunión, entonces si tenemos que estar de expositores, probablemente ninguno de los dos vaya a poder dar la clase y ahí la vamos a mandar como video, pero No voy hay a tener la problema. confirmación mañana en la mañana. Buenísimo. Es así, les voy a subir el video. ¿Sí? Para que estén muy Buenísimo. bien. Muchísimas gracias. Que esté bien. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Descansa.